Ok. Muchas gracias, Andrés, y gracias por conectarse a los hermanos y hermanas que están ya conectados a esta reunión, y algunos han seguido el estudio de cerca en todo este tiempo. No ha sido tan largo como el estudio de Gálatas, por ejemplo, que tomó mucho tiempo, pero espero que sea un estudio que ayude a... bueno, hay varios propósitos aquí. Uno de los propósitos es poder conocer mejor la literatura profética, especialmente los profetas menores, los 12, que no sabemos mucho, la verdad, ¿verdad? Y yo espero que al final de este estudio alguien pueda decir, oiga, yo no tenía idea de qué se trataban aún, ahora entiendo un poquito más. Lo mismo podríamos decir de otros profetas como Sofonías o como Ageo o qué sé yo, o el mismo Malaquías, que será quizás foco de nuestro estudio en algún momento. Es importante entender el mensaje de los profetas, de los 12 profetas, y no es tan sencillo porque son 12 y abarcan diferentes tiempos, diferentes periodos, y son muy distintos entre sí. Son muy, muy diferentes entre sí. Y el segundo propósito también es poder justificar lo que el apóstol Pablo dice de que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para instruir, es útil para corregir, es útil para redarguir, para instruir en justicia. Creemos firmemente, me imagino que el 100% de los que estamos aquí creemos firmemente de que la palabra, este precioso libro que tenemos aquí que se llama Biblia y que llamamos palabra de Dios, si estamos convencidos de que entonces es palabra que viene de Dios, soplada por Dios, entonces quiere decir que cada libro tiene un mensaje para nosotros. Y quizá la tercera cosa es aprender de Nahum. Es que aprendemos de Dios acerca de Nahum. Lo que aprendamos de Dios obviamente nos atañe a nosotros. Y hoy día vamos a seguir avanzando, vamos a entrar al capítulo 3 del libro de Nahum, el último capítulo de este libro. Ya vamos a ir entrando hacia la parte final, de este libro. Para quienes a lo mejor no estén tan familiarizados con Nahum todavía, Nahum es uno de los profetas justo antes algunos años antes del exilio de Judá, ¿verdad? El exilio de Judá ocurre hacia finales del siglo VII, más o menos por ahí, por el año 605, hay por ahí los babilonios invaden Judá, en fin. El mensaje de Nahum es probablemente alrededor del año 630, quizás más o menos estimativo. Y el mensaje de Nahum es un mensaje que tiene que ver con Nínive. Nínive es la capital asiria, del imperio asirio, un imperio muy grande, muy poderoso por siglos. Ha controlado toda esa área, ha dominado a otras grandes naciones como Egipto. Vamos a empezar a ver hoy día ya un poco eso. Y como la mayoría de las naciones del mundo antiguo, pero especialmente los asirios, eran particularmente crueles. Eran particularmente crueles. Hay muchos registros históricos, muchísimos registros, ya sea gráfico, escrito, de la maldad que desplegaban, el poder que tenían los asirios. Pero los asirios, como cualquier otro poder humano, no está por encima de Dios. Y ese es uno de los mensajes importantes de Nahum. Que a pesar de que la maldad avance, a pesar de que aparentemente haya un control de la maldad en el mundo, y que pareciera que no hay rival para ese poder, llegará el momento en que Dios tomará cartas en el asunto y esos imperios caerán, como todos los imperios han caído. Todos los imperios han caído y finalmente todo imperio humano caerá también. Y también es un poderoso recordatorio para el ser humano en cuanto a dónde poner su esperanza y dónde poner su confianza. Y vamos a hablar de eso un poquito hoy día aquí en Nahum. Como siempre, vamos a compartir la pantalla para ir leyendo el texto juntos.
encuentro que eso es provechoso, poder ir leyendo el texto de Nahum. Pero ya vamos a leer el capítulo 3. Ok. Ahí está. Nahum 3 dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Interesante lo que dice la NBI, hay de la ciudad sedienta de sangre, ya vamos a ver un poquito de eso. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin. Y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, o Yahvé de los ejércitos, y descubriré tus faltas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te encontraré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Esto es lo que se conoce como una pregunta retórica, donde la respuesta no está escrita de manera directa, sino que la respuesta es más bien lo que se dice implícita, ¿verdad? ¿Eres tú mejor que Tebas? La respuesta es no, ¿verdad? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles. Sobre sus varones echaron suertes. Y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también, y ahora está refiriéndose de nuevo a Nínive, tú también serás encerrada, tú también serás embriagada y serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras, con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio. Refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo. Pisa el barro. Refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego. Te talará la espada. Te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta. Multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan en vallados en días de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. No hay medicina para tu quebradura.
Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Señor, bendiga su palabra y que podamos esta tarde aprender algo más de este libro de Nahum, que podamos no solamente aprender algo más, sino que podamos encontrar provecho para nosotros también. El capítulo 2, ¿verdad? La semana pasada terminamos analizando un poco lo que equivale a la parte central del libro, ¿verdad? El capítulo 2, versículo 11, versículo 12, el 13, corresponden desde un punto de vista literario, ¿verdad? Si uno ordena el libro de manera literaria y busca una estructura literaria dentro del libro, se va a dar cuenta de que estos versículos están en el centro. Y generalmente el mensaje central, especialmente cuando hay algún orden, una estructura literaria que está intencionada, este orden, estructura intencionada, generalmente el centro lo ocupa como el mayor énfasis, el énfasis donde el autor humano quiere poner su intención, la centralidad de su mensaje. Y si analizamos esto del lenguaje del león, de la leona, de los cachorros, que ilustran al rey de Asiria, ¿verdad? A su familia, la reina y los príncipes, presentados como incapaces de defenderse, el rey es incapaz de defender, es incapaz de proveer, de dar seguridad, de dar alimento para su familia. La figura del león era muy apropiada porque era propia de la gráfica asiria, no solamente los asirios también lo ocupaban, pero los asirios ocupaban mucho esta figura, el rey era también personificado de esta manera. ¿Qué es lo que garantiza o qué es lo que asegura que la destrucción del rey asirio sea tan inminente? El hecho de que, como dice el versículo 13, he aquí estoy contra ti, contra ti. Es el Señor el que está en contra de Asiria, es el Señor el que está contra Nínive, es el Señor el que está en contra de rey asirio. No es la única vez que aparece esta expresión, el Señor diciendo estoy contra ti. Lo que decía hace un momento es que aquí es el Señor que está en contra de Nínive, pero no es la única vez que en la literatura profética es el Señor hablando y diciendo estoy contra ti, incluso él va a decir contra de Judá. Y en realidad el Señor está en contra, ¿verdad? Se opone y por tanto va a actuar como enemigo hacia aquellos que no se vuelven a Él. El Señor está en contra de aquellos que son rebeldes y aquellos que no quieren escuchar a lo que Él dice, ni quieren arrepentirse de su pecado y volverse al Señor. Por tanto, en un sentido, ¿verdad? El hecho de que Dios esté contra Nínive no es algo que uno podría decir solo contra los asirios. En realidad, el Señor está en contra de la injusticia, el Señor está en contra de la maldad, el Señor está en contra del pecado. El Señor está en contra de aquellos que con soberbia no quieren volverse a Él. Bueno, capítulo 3, vamos a comenzar a ver hoy. Vamos a ver cosas que de alguna manera ya hemos considerado, ya aparecen en capítulo 2 con respecto a la descripción de la caída de Nínive. No es una repetición realmente, hay ideas que son similares, pero que van incorporando algunos matices nuevos. Por ejemplo, aquí el capítulo 3 abre con esta palabrita, esta pequeña conjunción en hebreo, hoy, que se conoce, es una expresión de lamento, un ay, los ayes. En Apocalipsis hay varios ayes, ay, de los que moran de la tierra, los moradores de la tierra. Y el mismo Señor ocupó esta expresión ay para hablar de aquellos que hipócritamente, ¿verdad? Se autodenominaban como el pueblo de Dios, ¿verdad? El capítulo 23 de Mateo es un excelente ejemplo, es donde el Señor habla en contra de los fariseos y de los escribas y de los intérpretes de la ley.
La expresión ay es una expresión de lamento, es una expresión fúnebre. Es una expresión que se ocupaba en un funeral. En un funeral. Hay por ahí un ejemplo en el libro de Reyes de un profeta que se lamenta por la muerte de otro profeta, una historia un poco complicada de entender. Dice, ay de ti, diríamos hoy día, mi colega, etc. El ay entonces es una expresión que se ocupa en los profetas porque lo que está anticipando una destrucción que es inminente. La expresión ay anticipa una destrucción que es inminente. Es como si el profeta ya estuviera viendo, es como si el profeta ya estuviera vislumbrando un proceso fúnebre. Y así es como abre el capítulo 3. Hay otros lugares, en Habacuc hay lamentos así en varias partes del libro en el libro de Amós, hay varios en el libro de Isaías. Así que es una parte del lenguaje profético característico. Cuando el profeta dice, ay de ti, ay de esto, es porque la ruina está asegurada. La ruina ya viene, es como si ya hay un lamento de por medio, un lamento que ya está ocurriendo por un juicio que ya viene. En este caso, el ay se dirige a Nínive, a quien el profeta llama aquí ciudad sanguinaria. Literalmente es ciudad de sangres. ¿Okay? Pero la expresión sanguinaria está muy bien. Ciudad sanguinaria. Toda ella llena de mentira. Interesante cómo comienzan a repetirse algunas palabras que son clave aquí en el libro de Nahum, especialmente, por ejemplo, después de la palabra sangres, se ocupa la expresión toda o completa. Esa expresión ya aparece hacia el principio del libro, cuando se habla de que el Señor hará completa destrucción de la ciudad. Creo que está en el versículo 8, hará destrucción completa de sus enemigos. El versículo 8 justamente, ¿verdad? Dice, como con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. La idea es que hará completa destrucción de sus enemigos. El contraste es interesante porque esta es una ciudad que es totalmente, o está llena de mentira y de engaño, será totalmente también destruida. Hay bastante aquí en este capítulo, en este libro de Nahum, lo que se conoce como la teología de la retribución, que hasta cierto punto es correcta, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor dice, con la medida con que tú midieres será medido, hay una reciprocidad allí. Aquí el Señor está diciendo por medio del profeta que aquella ciudad que está completamente, totalmente, está llena de mentira, llena de pillaje, llena de rapiña, va a sufrir una total y absoluta destrucción, como lo anuncia al principio del libro. Por eso es que el capítulo 3 abre con este lamento. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria! ¡Ay de ti! Y obviamente la ciudad, el hecho de que sea sanguinaria, como muy bien hace la NBI, dice, ¡ay de la ciudad sedienta de sangre! Los asirios, como ya hemos mencionado muchas veces, eran extremadamente crueles y ellos no tenían problema en desmembrenar a los vivos, a los prisioneros, a matar mucha gente. Vimos relatos, creo que los mostré al principio del estudio, de
¿verdad? De los relatos de los reyes asirios, de cómo cubrían los muros de las ciudades con las pieles, ¿verdad? Con las pieles de los nobles, de los reyes, de las personas de una ciudad, y con eso cubrían los muros. Hay relatos de los reyes asirios donde dicen que ellos mismos dicen, ellos cuentan sus historias, ¿verdad? Ellos cuentan sus conquistas, y ellos mismos dicen cómo el terreno, ¿verdad? El plano donde están ellos ahí con los cadáveres apilados, está todo rojo por la sangre que se ha derramado. Todo el color del terreno ha cambiado y es rojo por la sangre de la gente a quienes ellos han matado. Así que con razón se le llama a Nínive una ciudad sanguinaria, una ciudad, un imperio sediento de sangre. Esa es la crueldad de los asirios. El versículo 2 destaca otra vez, el profeta es como si estuviera viendo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Ya hablamos de esto en el capítulo 2, ¿verdad? En el versículo 3, el profeta habla, el escudo de sus valientes está enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, etc. El versículo 4, los carros se precipitarán en las plazas, con estruendo rodarán por las calles. El profeta está relatando algo que él está viendo. Me parece que eso tiene sentido, especialmente con la descripción que se hace de este libro en el capítulo 1, versículo 1, en la profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum. Así que es algo que él ve. Creo que eso es lo que está ocurriendo aquí. Creo que el profeta está viendo, el Señor le muestra y él está describiendo lo que ve. El versículo 2, el versículo 3 son descripciones de lo que él está viendo. El chasquido de látigo, fragor de ruedas, caballo atropellador, carro que salta. Todos son cosas que uno puede describir porque es testigo presencial, ¿verdad? El versículo 3, jinete enhiesto. Yo no sé si usted conoce esa palabra, enhiesto. En algún momento tuve que buscarla en el diccionario qué significa. En el texto hebreo yo sé lo que significa. De hecho, en el texto hebreo hay una palabra, un verbo muy común, el verbo alá, que alá tiene que ver con subir, algo que sube. La palabra, por ejemplo, uno de los sacrificios se llama olá, la misma raíz, tiene que ver con algo que sube. Es fácil acordarse, yo me aprendí este verbo porque pensaba en ala, ¿verdad? El ala que vuela y sube, así que ahí uno se va asociando cosas y uno se aprende las palabras. El verbo que se ocupa aquí es alá. Enhiesto, no sé, esto debe venir de la Reina Valera antigua, porque no sé si se escucha mucho la palabra enhiesto, pero enhiesto significa algo así como algo que está bien parado, bien levantado. Esa es un poco la idea. No es muy claro lo que quiere decir aquí con jinete enhiesto. La NBI opta por esta frase, la carga de la caballería, así es como ellos traducen la frase hebrea del capítulo 3, del versículo 3 del capítulo 3, ¿verdad? Jinete enhiesto, lo mismo hace la Biblia de las Américas, carga de caballería. Esa frase que aparece ahí en hebreo no es muy sencilla de traducir. Lo más probable es que la intención es graficar el avance, ¿verdad?, avasallador de este ejército. Los babilonios, en este caso, Babilonia es quien invade a Siria, si es que alguien no se acordaba de eso, ¿verdad? Es Babilonia quien invade Nínive en el año 612, ¿ok? En el año 612, los babilonios conquistan Nínive. Y lo hacen de manera violenta, obviamente. Lo hacen de manera violenta. Y aquí el profeta, versículo 2, versículo 3, una vez más, está describiendo esta imagen tan gráfica, tan potente, de un ejército que está invadiendo sin ninguna clase de misericordia, sin ninguna clase de contemplación. Noten lo que dice el versículo 3 al final. Y en sus cadáveres tropezarán. En sus cadáveres tropezarán. La NBI dice la carga a la caballería, el fulgor de las espadas.
bueno, me faltó aquí multitud de muertos, ¿verdad? La multitud de muertos, la multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, en sus cadáveres tropezarán. Noten ustedes la imagen. La imagen es muy terrible. Es la imagen de un campo de guerra, de un campo de batalla, lo que diríamos nosotros en términos modernos, una carnicería, eso es lo que es. A los que les gusta la música clásica, la tercera sinfonía de Ludwig van Beethoven, una de mis sinfonías favoritas, el segundo movimiento, si ustedes lo escuchan, esa sinfonía número 3 es conocida como heroica y representa una guerra, un campo de batalla. Y el segundo movimiento de esa sinfonía es la música, tan potente, tan gráfica, casi uno puede imaginar un campo de batalla y imaginar los cadáveres de los soldados allí muertos. Bueno, Nahum lo que hace es representar de manera gráfica lo que está pasando. Son tantos los muertos, son tantos los cadáveres. Otra vez el escritor ocupa el lenguaje que ya ha venido utilizando anteriormente. Cuando, por ejemplo, cuando dice que no hay fin para los cadáveres. Mencionábamos esta pequeña palabrita en hebreo, ein, que se conoce como la partícula de no existencia, ¿verdad? Aparece muchas veces aquí en Nahum. La semana pasada la veíamos cuando se habla de que no hay fin a sus riquezas, ¿verdad? Eso aparece en el versículo 9 del capítulo 2, saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas, no hay fin. Aquí otra vez aparece la expresión no hay fin, pero ahora es no hay fin a los cadáveres, cadáveres sin fin. No hay fin a los cadáveres, es tanta la cantidad de muertos. Otra vez, esto coincide con la gráfica, la gráfica que los propios asirios hacían de sus campañas. Los reyes contaban y hablaban de la multitud de cadáveres. Hay un relato de uno de los reyes que dice que cubrió el campo, cubrió el plano, ¿verdad? Cubrió ahí seguramente se refiere a la ciudad o a las afueras de la ciudad. Dice que lo cubrió con cadáveres. Y no es, varios reyes hacían esto. Pero ahora es el turno de ellos. Ahora es el turno de Nínive. Una de las cosas que hemos enfatizado en el estudio de este libro es que Nínive era una ciudad que confiaba en sus propios recursos, confiaba en sus dioses, confiaba en el poderío de su ejército, confiaba en sus recursos, confiaba en su ciudad, que era una ciudad que estaba fortalecida, confiaban en eso, se sentían indestructibles y de hecho hoy día creo que vamos a alcanzar a mencionar lo que el profeta habla aquí de Tebas. ¿Okay? Pero ahora son ellos los que están sufriendo lo que ellos infligieron a otros. Otra vez, este es un poderoso recordatorio de que el ser humano nunca se va a salir con la suya. Puede que la maldad nunca va a terminar de imponerse. La injusticia en algún momento será traída a juicio y Dios va a intervenir. Ahora, interesante, llegamos al versículo 4. El versículo 4 dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Noten ustedes que ahora el lenguaje cambia un poco y Nínive es presentada como una mujer. Y es presentada como una mujer mala. La Biblia usa a menudo la imagen de una mujer para representar virtudes, como también para representar pecado o representar algo que va para reproducir o para representar injusticia.
o maldad. Y esto es bastante claro en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios uno ve a las dos mujeres, ¿verdad? Una es llamada la dama sabiduría, mientras que la otra es llamada la dama necedad, o la señora necedad, o la señora sabiduría, o la dama, la palabra dama quizás sea mejor. Y uno ve esa figura muy claramente en el libro de Proverbios, especialmente en los primeros 9 capítulos. Pero el libro termina así, Proverbios termina, el capítulo 31, representando la sabiduría otra vez en lo que se conoce en ese famoso pasaje de la mujer virtuosa. La mujer, por tanto, en la Biblia, no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, pero especialmente en el Antiguo, es usada para representar virtudes y también para representar iniquidad. Las ciudades también son representadas usualmente como mujeres. En el día de hoy, no sé si tanto hoy día, pero muchas veces las embarcaciones son bautizadas con un nombre femenino, ¿verdad? No sé si eso será tan común hoy día o no, pero era común que generalmente las embarcaciones eran mencionadas con un nombre femenino, ¿verdad? Tenemos a la niña, la Santa María, la Pinta, por decir solamente alguno. Las ciudades en el mundo antiguo eran vistas como o representadas en una mujer. Y aquí la mujer es presentada en términos negativos, ¿verdad? La ciudad es representada como una mujer, pero no como cualquier mujer, sino que como una ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Otra vez, una ciudad, a veces una nación, es representada como una mujer, y no como cualquier mujer, sino que también como una mujer de iniquidad. En este caso, como una ramera, una prostituta, y como una hechicera, como una maestra en hechizos. Lo de la ramera no solamente se ocupa para hablar de Nínive. Uno va al libro de Ezequiel y va a ver que Jerusalén es descrita como una prostituta. Y esto, en el caso de Jerusalén, esa imagen se tiene que ver con la idolatría de Judá, la idolatría del pueblo de Dios, la idolatría de Jerusalén, y la idolatría es presentada en el Antiguo Testamento como adulterio espiritual. Uno tendría que ir también al libro de Oseas, al libro de Jeremías, donde también va a encontrar referencias a Judá como una prostituta. Es una imagen muy fuerte, una imagen muy gráficamente fuerte para tratar de hacer entender de qué clase, de qué nivel estamos hablando en términos a la infidelidad que en este caso Judá comete contra el Señor. En el caso de Asiria, en el caso de Nínive, el hecho de que sea comparada con una prostituta no creo que tenga que ver con su idolatría, porque sabemos que ellos son idólatras. Me parece que la diosa principal de Nínive era Acera, ¿verdad? Y era considerada la diosa de la guerra y la diosa del amor. Pero aquí Nínive es llamada una ramera de hermosa gracia. Y aquí el énfasis no está en la idolatría, sino en esto, en el hecho de que seduce a las naciones con sus fornicaciones. Ahora, el vocablo seducir no hay que entenderlo en el sentido de como nosotros hoy día podríamos entender el vocablo seducción. Quizás la idea esté implícita aquí, no sé lo que dice la NBI, y todo por las muchas prostituciones de esa ramera de encantos salameros, de esa maestra de la seducción. Engañó a los pueblos con sus fornicaciones y a los clanes con sus embrujos. Otra vez la versión de las Américas dice que seduce a las naciones con sus prostituciones. Noten ustedes, no sé si ustedes alcanzan a ver lo que estoy viendo aquí, pero hay una nota
en el vocablo seduce en la Biblia de las Américas, que dice literalmente, dice vende. Y es porque ese es el vocablo hebreo, aquí la raíz mahar, que es vender. Y aquí podría ser que más que seducir, hay una idea de seducción, creo, me parece que está aquí, y vamos a ver una imagen gráfica de esto en un momento, vamos a ver un ejemplo práctico de esto aquí en la Biblia, pero Nínive llamada una ramera de hermosa gracia. El hecho de que sea hermosa y que se destaque en la Biblia que sea de hermosa gracia, destaca que hace que, bueno, el hombre en este caso, si se ocupa la figura de una prostituta, sea cautivado por la belleza de la mujer, de esta mujer. Una de las cosas que justamente habla el libro de Proverbios, ¿verdad? Una de las cosas que dice el libro de Proverbios tiene que ver con no dejarse llevar, a no hacer de la hermosura física lo que haga que una persona vaya por un camino que solamente lleva a la destrucción, de acuerdo a lo que leemos en el libro de Proverbios. Se destaca en el libro de Samuel que David, cuando cae con Betsabé, la ve y dice, habla de que Betsabé era muy hermosa. ¿Sí? La Biblia no habla en contra de la belleza de una mujer, no lo condena para nada y no es condenable en lo absoluto. Pero aquí lo que se destaca es que la ramera ocupa esa hermosa gracia, esa belleza, la ocupa de una manera contraria, ¿verdad? A lo que Dios esperaría de la belleza de una mujer que puede ser utilizada para mucho bien. Pero aquí está usada para mucho mal, para mucho mal. Y aquí entonces se destaca que esta mujer, Nínive, representada como una mujer ramera, muy hermosa, muy llamativa, seduce a las naciones. Hay un relato interesante y lo vamos a ver en el capítulo 28 de Segundo de Crónicas, si es que ustedes pueden seguir viendo mi pantalla aquí. Noten el versículo, bueno, esto tiene que ver en los días del rey Acaz. El versículo 16, en aquel tiempo el rey Acaz solicitó la ayuda de los reyes de Asiria, porque los edomitas habían atacado nuevamente a Judá y se habían llevado algunos prisioneros. Por su parte, los filisteos saquearon las ciudades de Judá que estaban en la llanura y en el Negev, y se apoderaron de Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Soco, Timná, etc. Versículo 19, así fue como el Señor humilló a Judá por culpa de Acaz, su rey, quien permitió el desenfreno en Judá y se rebeló totalmente contra el Señor. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en vez de apoyar a Acaz, marchó contra él y empeoró su situación. Entonces Acaz le entregó al rey de Asiria todo lo que había de valor en el templo del Señor, en el palacio real y en las casas de sus oficiales, pero eso de nada le sirvió. Y lo interesante aquí, ¿quién es Tiglat-Pileser? Bueno, Tiglat-Pileser es rey de Asiria. Ahora, no es el rey de Asiria en los días de Nahum, es un rey que está mucho antes. Pero en esa época el imperio asirio ya tenía mucho poder, ya era muy poderoso, y el rey Acaz lo que hace es pedirle ayuda. El rey Acaz es seducido. El rey Acaz es seducido por el poder asirio, es seducido por la capacidad asiria y le pide ayuda, le paga. Pero, ¿qué es lo que hace Tiglat-Pileser? Tiglat-Pileser se olvida, perdón, el chilenismo que voy a ocupar, este es un chilenismo muy chileno, dice topón para adentro, ¿verdad? Y se queda con todas las cosas que el rey Acaz le paga y no le ofrece ninguna ayuda, le traiciona. Le traiciona y se convierte en un peso para Judá por el pecado de Acaz. Eso representa a Nínive como una prostituta que seduce a las naciones.
prometiendo algo que no va a entregar, prometiendo algo con lo cual no va a cumplir. Esa es la idea de Nínive como una prostituta. Su grandeza seduce, su poder seduce. Los otros ven en Nínive una fuente de ayuda, de obtener lo que quiero, de obtener lo que me va a satisfacer, de obtener lo que me va a proteger. Pero al final es un engaño. Al final no le sirve de nada. Y Judá, el rey Acaz, cae ante el encanto de la poderosa y bella Nínive. Pero además, el profeta Nahum dice que no solamente es una ramera de hermosa gracia, sino que además es maestra de hechizos. Ahora, si usted se acuerda, cuando vimos el capítulo 1 de Nahum, y estamos hablando del carácter de Dios, ¿verdad? En el versículo 3 dice que el Señor es el versículo 2, dice que Dios o el Señor es un Dios celoso. Dios celoso es el Señor. Y luego dice la Reina Valera, dice lleno de indignación. Pero el texto hebreo dice Uba'al Gema, Uba'al Gema. Y aparece la palabra Baal, ¿verdad? Dijimos en su momento que Baal significa señor, significa dueño, alguien que tiene control. Y del Señor se dice que es un Baal Gema en el sentido de que Él controla, Él es dominador de la ira, no es controlado por la ira, sino que Él es Señor. Tiene derecho a ejercerla, pero también tiene control sobre ella. Dios no es controlado por la ira. Nosotros podemos ser controlados por la ira y queda la escoba cuando eso ocurre. Pero Dios tiene derecho a ejercer la ira y tiene control sobre ella. Él no es controlado por la ira y tiene derecho a desplegar su ira. Ahora, lo interesante es que este es el vocablo que se ocupa aquí para maestra. La palabra aquí que se ocupa maestra es Baalá, mismo vocablo, Baal, pero en su forma femenina. Y esta Nínive es llamada Baalá, maestra de hechizos, alguien que domina, que controla, que utiliza los hechizos para cumplir sus objetivos. La droga era utilizada en estos tiempos con fines negativos, más que, bueno, no estoy muy informado, tendría que ser un estudio más detallado de cómo utilizaría alguien la droga de manera personal, pero la droga, los fármacos se utilizaban para rituales rituales religiosos en las naciones paganas, pero también se utilizaban en términos negativos cuando alguien quería forzar a alguien a hacer algo, ya sea a través de darle un fármaco, drogarlo, etc., una manera de poder dominar a otra persona. Estas son las dos cosas que se destaca de Nínive. Nínive es descrita como una ramera de hermosa hermosura, que seduce a las naciones, las seduce, las vende. Ese es el vocablo que se ocupa, ¿verdad? Y es interesante porque eso es lo que los asirios hacían. Ellos esclavizaban a la gente, esclavizaban a los que conquistaban. Seducían, pero seducían, y los que eran seducidos se daban cuenta demasiado tarde ya de que habían caído en las garras de este imperio. Pero también lo usaba, era un imperio que dominaba, que controlaba, seducía y controlaba. El versículo 4 termina diciendo que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Esto es muy interesante. No sé si a ustedes ahí que están al otro lado de la pantalla, cuando leen un versículo como este, ¿verdad? A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos que seduce a las naciones. En el versículo 7 dice, todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella?
¿Dónde te buscaré, consoladores? No sé si alguien en los próximos 30 segundos se anima a escribirme en el chat. ¿Qué le recuerda, qué pasaje del Nuevo Testamento le recuerda en estos versículos? Una ciudad que es llamada una ramera, que seduce a las naciones, y que luego las naciones o los que la ven hacen lamento por ella. ¿Alguien se acuerda? El pasaje que tengo en mente no está entre Mateo y Judas. Mire, le di una tremenda pista. No está, a ver, aquí llega la respuesta, por supuesto. Muy bien, muy bien. Aquí, oiga, las hermanas son más estudiosas que los hermanos. Babilonia, me responde una hermana, pero no me da cita, mientras que otra hermana con su hijo me dice en Apocalipsis, muy bien. Otra hermana coloca Apocalipsis 21, cerca, muy, muy cerca. Es Apocalipsis, pero es Apocalipsis 17. Interesante, dice, condenación de la gran ramera. Mire, esto es Apocalipsis, el versículo dice, ven, te mostraré acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la que han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra, y me llevó en el espíritu del desierto y vi una mujer sentada, una bestia, etc. El 4, la mujer está vestida de púrpura. En el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y aunque es Babilonia, muy cerquita de Nínive, aunque es Babilonia, es muy interesante que al final de los tiempos, ¿verdad? Se presenta otra vez la imagen de una ciudad poderosa que va a tener tremenda injerencia y control en el mundo. Es comparada como una ciudad, como una ramera. Una ciudad que seduce, una ciudad que hace que las naciones se lamenten. En el versículo 18 se habla de la caída. Noten ustedes, me parece que hay un ay por aquí. Dice, ha caído, no veo el ay, pero dice, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y las reyes de la tierra han fornicado con ella. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido. Salí de ella, pueblo mío, dice el versículo 4. No alcanzamos a ver, ustedes lo pueden leer, pero versículo 11, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderes. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Tanto la imagen de Nahum con la imagen de la gran Babilonia en Apocalipsis 17 apuntan hacia lo mismo. La humanidad no cambia. Nínive fue una fuente de placer, de seguridad, de riqueza para muchas otras naciones. Nínive representó una fuente de seguridad, como en el caso de Acaz. Pensó que Nínive le podría brindar seguridad, que le podría brindar lo que ellos necesitaban, pero no fue así. Como grandes ciudades, y al igual que la Babilonia de Apocalipsis 17, estas grandes ciudades o imperios prometen muchas cosas, prometen prosperidad, prometen seguridad, prometen placer, prometen todo lo que de alguna manera el ser humano busca tener. Pero el final es destrucción. En un sentido, ¿verdad? El ser humano no cambia. Nunca va a cambiar. El corazón del ser humano no cambia. Nínive es como una ramera que engaña y seduce a las naciones. La gran Babilonia de Apocalipsis es como una gran ramera, madre de todas las rameras, que seduce a las naciones. Las naciones fornican con ella. Y hoy día, la sociedad, vivimos en una sociedad que es como Nínive. Vivimos en una sociedad que es como Babilonia, que promete seguridad, que ofrece muchas cosas, ofrece seguridad, ofrece riqueza, ofrece posición, ofrece placeres. Pero al fin y al cabo, todo eso
es tan vano y es tan transitorio, como diría el escritor de Eclesiastés, como el humo. Como el humo. ¿Cuál fue cuál fue el final de Nínive? Versículo 5. Noten ustedes que entre el versículo 5 y el 7 abunda el lenguaje en primera persona. Heme aquí, estoy contra ti. Otra vez, la misma frase. Heme aquí, estoy contra ti, dice Yahvé de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro. Descubrir las faldas significa levantar completamente la ropa, absolutamente, ¿verdad? Y dejar al descubierto la desnudez de la mujer, que en estos días era una vergüenza tremenda. Era una exposición y una vergüenza tremenda. Este es el final de Nínive. Descubriré tu falda en tu rostro, mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti inmundicia, te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te encontraré consoladores? ¿Dónde te buscaré consoladores? Nínive es destruida. Esta ciudad y este imperio tan seductor que prometía tantas cosas, pero que terminaba dominando y jugando con las vidas de las personas sin cumplir lo que prometía. Su maldad, su plan, su manera de engañar a las naciones será finalmente descubierto por el Señor. Ese es el final de Nínive. Y ese es el final de la gran Babilonia de Apocalipsis 17. Y ese va a ser el fin de esta sociedad. Esta sociedad es seductora. Este tiempo en que vivimos es seductor, seduce de muchas maneras. Tiene muchas herramientas para seducir, para prometer cosas que no va a cumplir. ¿Cómo termina este párrafo? El versículo 7 dice, ¿dónde te buscaré consoladores? Interesante que el vocablo consoladores que aparece aquí, ¿verdad? El vocablo consoladores está hecho, es la misma raíz de la palabra Nahum, la raíz Naham. Es un verbo que se traduce aquí como consoladores. Interesante. El mensaje de Nahum, Naham, consuelo, trae consuelo para Judá, trae consuelo para Israel o Judá, el reino del sur, al saber que Asiria será destruida. Pero para Asiria ya no hay consuelo, ya no hay remedio, como termina el libro, no hay remedio para tu quebradura, no hay remedio para tu enfermedad. Es tan profunda, es tan incurable. Qué triste, ¿verdad? Pero creo que una de las mayores reflexiones que podemos hacer de este libro hoy día es cómo Nínive es presentada de una manera seductora. Y de la misma manera hoy día la iglesia, creo, corremos el riesgo de ser seducidos por una sociedad que promete muchas cosas, por un mundo que promete muchas cosas, ¿ya? Seguridad, posición, posesiones, estatus, competencia con los demás, ¿verdad? Los mismos logros. Y comenzamos a caer en la seducción, un mundo que no va a cumplir lo que promete. Bueno, pasó la hora, vamos a quedar hasta aquí, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por la palabra, por el mensaje del profeta Nahum, tan actual, tan, tan necesario para nosotros ser recordados de que la sociedad no ha cambiado. Hace 2400 años o 2500 años era Nínive el centro de la riqueza, del poder, del placer. Sin embargo, engañaba a las naciones y terminó siendo destruida. En el futuro la Gran Babilonia también lo será. Y estamos aquí viviendo en una sociedad que promete muchas cosas, que asegura poder proveer de cosas que el ser humano busca. Padre, nunca el ser humano encontrará gozo, paz, seguridad aparte de ti. Que nuestro corazón pueda arder y pueda comprometerse y aferrarse a ti, siempre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.